El 16 de septiembre de 2024, el gobierno alemán decidió imponer controles en todas sus fronteras terrestres. Esto incluye las fronteras con países como Francia, Polonia, Austria, entre otros, lo cual ha causado mucho debate en Europa, porque estas medidas de la principal economía europea pueden cambiar el futuro del espacio Schengen y poner en duda la supervivencia de la Unión Europea. El espacio Schengen es un acuerdo implementado en 1995 que permite la libre circulación de personas entre los países que forman parte de él, es decir, elimina la necesidad de controles fronterizos entre los Estados miembros. Este acuerdo ha sido uno de los mayores logros de la Unión Europea en términos de integración, facilitando no solo el turismo, sino también el comercio, la movilidad laboral y la integración económica. Actualmente el espacio Schengen comprende 29 países europeos. Esto significa que más de 400 millones de personas pueden viajar libremente entre los países miembros sin controles fronterizos. Además, cada día alrededor de 3.5 millones de personas cruzan las fronteras interiores para trabajar, estudiar o hacer turismo. Sin embargo, la falta de controles fronterizos también ha traído preocupaciones sobre la seguridad, especialmente en tiempos de crisis. Y que Alemania, la potencia europea, haya decidido introducir controles en sus fronteras no es algo menor. Por eso las preguntas son: ¿por qué Alemania impone restricciones en sus fronteras en este momento? ¿Por qué el multiculturalismo se ha vuelto insostenible en Alemania? ¿Y cómo estas medidas pueden amenazar el futuro de la Unión Europea? Hay varias razones que explican esta repentina medida en las fronteras alemanas. En primer lugar, uno de los factores más importantes es la crisis migratoria. En 2015, cerca de 1.3 millones de personas, principalmente refugiados de Siria, Irak y Afganistán, llegaron a Europa. Y Alemania, bajo la política de puertas abiertas de Angela Merkel, acogió casi a 1 millón de ellos. Aunque esta política fue inicialmente vista como un acto de solidaridad, también generó una fuerte presión sobre los recursos del país, provocando de esta forma una creciente oposición interna y el aumento de la popularidad de partidos políticos que se oponen a la llegada masiva de inmigrantes. Entonces, desde 2015, los flujos migratorios se han mantenido elevados hacia Alemania, y este aumento en la llegada de inmigrantes ha generado mucho descontento en la población, y algunos partidos políticos han aprovechado esto para ganar apoyo. De hecho, en septiembre de 2024, el AfD, el Partido Alternativa para Alemania, se convirtió en el primer partido denominado de ultraderecha en ganar una elección estatal desde la Segunda Guerra Mundial. Y es que el aumento en la inmigración y su impacto en los servicios públicos ha sido un tema central en las ideas del partido, y han logrado convencer a muchos votantes de que las políticas migratorias actuales no son sostenibles. Por lo tanto, el anuncio sobre los controles fronterizos también es una medida política, pues el gobierno de Olaf Scholz tiene que encontrar la forma de evitar que la derecha siga ganando terreno para las próximas elecciones nacionales de 2025. De modo que las restricciones en las fronteras son en parte una respuesta a esa presión política y a ese descontento entre los alemanes. Otra razón que explican las nuevas medidas fronterizas es la seguridad interna y el crimen transfronterizo. Alemania es uno de los países más seguros del mundo, por lo que cualquier evento que atente en contra de la seguridad de los alemanes tiene una gran resonancia en el país. Eventos como el ataque de Ansbach en 2016, el de Würzburg, el de Berlín, el de Hamburgo y más reciente el de Solingen, todos cometidos por refugiados o solicitantes de asilo provenientes de Siria, Afganistán, Túnez y Palestina, son un ejemplo de cómo la política de puertas abiertas a la inmigración o la falta de controles fronterizos dentro del espacio Schengen pueden ser utilizados por extremistas o personas peligrosas para cometer delitos. De manera que estas medidas buscan aumentar la seguridad pública y limitar la entrada de inmigrantes irregulares. Los nuevos controles se van a extender por 6 meses, pero no es claro si pueda ser una política eficaz para evitar los incidentes ocasionados por los solicitantes de asilo. Más bien se podría decir que es una medida simbólica para no perder tantos votantes en las próximas elecciones. La inmigración se ha convertido en un tema muy polémico en el país. Ya son más de 3 millones los refugiados y solicitantes de asilo que viven en Alemania. Casi 300.000 personas solicitaron asilo en 2023, la cifra más alta desde el 2015. Las llegadas son tan elevadas que incluso se alojan a refugiados en hoteles y aeropuertos. En general, todo el sistema de acogida de refugiados en Alemania está al límite. De modo que la siguiente pregunta es: ¿por qué la llegada masiva de refugiados y el multiculturalismo son insostenibles en Alemania? Si bien los inmigrantes que llegan a un país a trabajar pueden beneficiar a la economía,
Su llegada repentina en grandes cantidades y recibirlos simplemente por factores humanitarios pueden sobrecargar los servicios de salud, educación, vivienda y seguridad social. Pero esto en el largo plazo puede tener solución si se invierten los recursos económicos necesarios. Sin embargo, lo que sí representa un mayor reto para Alemania es la integración exitosa de los inmigrantes. El multiculturalismo implica la convivencia de personas de diversas culturas, religiones y creencias. Por eso los inmigrantes tienen un gran reto para integrarse a la sociedad alemana, porque deben aprender sus normas culturales, sociales y el idioma alemán. Y quienes no se integran terminan viviendo en comunidades aisladas o guetos donde se profundizan los comportamientos y patrones culturales de sus países de origen, y que no siempre se alinean con los patrones culturales alemanes. Por ejemplo, Neukölln es un barrio de Berlín de unos 300.000 habitantes, donde el 48% son inmigrantes, la mayoría turcos y árabes. Wedding es otro barrio de Berlín con una alta población inmigrante, especialmente de Turquía y África del Norte. Este barrio también es conocido por ser uno de los menos desarrollados económicamente de Berlín, lo que ha llevado a que sea visto como una zona problemática en términos sociales. Entonces, en estas zonas donde se comienzan a concentrar los inmigrantes, tienden a mantener sus tradiciones, y muchos inmigrantes deciden no integrarse con la sociedad alemana, y se va gestando una sociedad paralela que termina generando tensiones entre comunidades. Incluso el resentimiento de los nativos contra los inmigrantes crece porque perciben que los inmigrantes están recibiendo beneficios o ayudas desproporcionadas por parte del gobierno, dejando a un lado las necesidades de los alemanes. De manera que no es extraño el auge de los partidos políticos de derecha que se oponen fuertemente al multiculturalismo y a la inmigración. Y por eso el gobierno ha sentido esta presión de los alemanes, la cual lo llevó a adoptar políticas más restrictivas contra la inmigración, como el mencionado endurecimiento de los controles fronterizos. Ahora bien, la otra pregunta es si estas medidas fronterizas significan el principio del fin para la Unión Europea. La introducción de los controles fronterizos plantea una amenaza para uno de los principios fundacionales de la Unión Europea, la libre circulación de personas. Si más países siguen el ejemplo de Alemania, podríamos ver una fragmentación del espacio Schengen. Es decir, si un país impone controles, otros podrían sentir la presión de hacer lo mismo, creando así un efecto dominó. Las restricciones fronterizas también pueden generar tensiones políticas entre los partidos miembros de la Unión Europea. Países como Italia o Grecia, que están en las fronteras exteriores de la Unión Europea, han soportado gran parte de la carga migratoria, y podrían ver estas restricciones impuestas por Alemania como un acto de desconfianza y una falta de solidaridad. Polonia ya criticó la medida y Austria ya ha declarado que no aceptará inmigrantes rechazados por Alemania en su frontera. Así que estas tensiones no solo afectan la cooperación entre los países europeos, sino que también podría poner en riesgo la estabilidad propia de la Unión Europea. Aunque tampoco es probable que la Unión Europea desaparezca de la noche a la mañana. La libre circulación es solo un componente de la Unión Europea. Sin embargo, que su país más poblado y poderoso comience a imponer restricciones fronterizas solo refleja los retos que otros países europeos están enfrentando en cuanto al multiculturalismo y la llegada masiva de inmigrantes. Desde la presión sobre los servicios públicos hasta las dificultades de integración, pasando por el impacto económico en las cuentas públicas y el aumento del resentimiento en la población local, lleva a pensar que tarde o temprano será inevitable que cada miembro comience a exigir mayor autonomía en sus políticas, lo cual sería opuesto a la forma como se toman las decisiones en la Unión Europea, es decir, de manera conjunta. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.